nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Jeremías capítulo 17, si ya están ahí, por favor me gritan un fuerte amén o me levantan la manito. Amén. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carnes por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén y amén. Quiero leerles este mismo pasaje, pero en otra versión, la versión lenguaje actual, que me gusta como lo dice, y dice así: yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Amén y amén. Hace muchos años había un hombre que iba a ser condenado a muerte y se le pidió, se le dio como una petición para que él pidiera lo que quisiera. Y él lo que hizo fue decirles al gran juez, al que lo iba a castigar, le dijo: quiero que me den 7 días mientras yo voy y me despido de mi familia, porque quiero morir con mi familia, o antes de morir, por supuesto, estar con mi familia, y quería solamente eso. Obviamente el juez no iba a aceptar porque pensaba que se iba, no iba a volver. Pero había un amigo de este condenado que le había dicho al hombre, le dijo: yo quiero que mientras él va, yo soy el que me voy a poner ahí mientras él vuelve. Y yo soy el que lo voy a cubrir, por decirlo así, mientras él va y se despide de su familia. El gran juez le dice a este hombre: sepas que si él no vuelve, usted va a ser el que va a ser condenado a muerte en vez de tu amigo si este no vuelve. Y él dijo: yo sé que él volverá, yo confío en él. Pasaron los días y su amigo no volvía. Le habían quedado 7 días y al 7º día él no había vuelto. Entonces le preguntaban a su amigo y le decía: ¿verdaderamente estás dispuesto a morir por aquel que se fue? Y este hombre decía: yo sé que mi amigo volverá, yo confío en que él va a estar aquí en el momento en que él dijo. Y había pasado la hora, había pasado ya el momento en que ya estaba dispuesto para ser ejecutado, y su amigo estaba allí ya listo para ser ejecutado, y le hicieron la misma pregunta: ¿vas a seguir esperando a tu amigo y confiando en él? Y este joven, este hombre le dice: sí, yo voy a seguir esperando y voy a confiar en mi amigo. Al final, el hombre llega y le dice: detengan todo, ahora yo estoy aquí y estoy dispuesto a ser ejecutado. Entonces el gran juez, al ver esto, detiene absolutamente todo, decide no ejecutar a ninguno de los dos y más bien les dice: yo quiero que ustedes sean mis amigos, porque a tal confianza, a tal amistad que ustedes tienen, yo quisiera ser partícipe y ser amigo de ustedes por la gran confianza que ustedes tienen del uno al otro. Eso es una enseñanza que hoy quiero traer a colación. Nosotros necesitamos entender realmente qué es confiar y en quién debemos hacerlo. En la
En el diccionario de la RAE, que es la Real Academia Española, nos dice que confiar es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene. En la Biblia, la palabra seguridad básicamente significa esperanza, tener seguridad, tener favorable o estar tranquilo. Eso básicamente es lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra confiar. Y la confianza, o confiar en algo o en alguien, es lo que nosotros comúnmente hacemos en todo tiempo, en todo momento. Cuando nosotros nos subimos a un avión, nosotros confiamos de que el que está al frente, el que está al mando del avión, él sabe pilotar y que vamos a poder llegar al otro lado de nuestro destino sanos y salvos. O también podemos confiar en nuestra pareja, o podemos confiar en algún familiar, o podemos confiar quizás en una entidad o en el trabajo, quizás en nuestro jefe. Siempre estamos poniendo confianza en alguien o en algo, en todo tiempo. Pero esa dicha confianza va a provocar resultados de acuerdo en lo que nosotros pusimos esa confianza. Por ejemplo, muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en el gerente de un banco que ha prometido que nos va a ayudar con un dinero y nosotros confiamos, pero al final, como es una persona, puede que suceda algo y al final no nos pueda prestar el dinero que tanto necesitábamos y quedamos sin la ayuda que tanto necesitábamos. Quizás la confianza que tenemos en alguien específico, cercano, y que ponemos esa confianza, quizás esa persona en algún momento nos pueda fallar. ¿Por qué? Porque es una persona. Y al fallarnos, por supuesto, las consecuencias no son favorables para nuestras vidas. Esto en todos los casos, quizás en un trabajo. Muchas veces nos quedamos sin trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente quizás el país o la economía está muy difícil y nos quedamos sin la confianza que teníamos del pago mensual o del día a día que nos pagaban, y básicamente la confianza que teníamos nos jugó una mala pasada y por supuesto las consecuencias nos llegan y nos afectan a nuestras vidas y nuestras familias. Pero muchas veces por confiar en algo o en alguien, o quizás si confiamos en nosotros mismos, resulta no favorable y en muchas ocasiones resulta fatal para nuestras vidas. Y quiero darles un ejemplo claro. El rey Usías, desde el inicio que él empezó a reinar, dice la palabra del Señor que decidió de corazón buscar al Señor todos los días. Y empezó a buscarlo y empezó a apasionarse por Dios y empezó a confiar en el Señor, y Dios lo empezó a prosperar y empezó a engrandecer su nombre y le daba grandes victorias, y Dios engrandeció su reino y fue grandemente prosperado su reino mientras buscó al Señor. Pero dice en un momento, la Biblia nos dice que cuando ya estaba fuerte, cuando ya estaba en su pico más alto, por decirlo así, se enalteció para su ruina. Y lo que hizo fue que él hizo lo que no debía en la casa del Señor, y esto le contrajo lepra, y esto le llegó hasta el final de sus días y fue expulsado de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque al final, cuando se vio fuerte, cuando se vio que podía por él solo, cuando ya tenía, por decirlo así, la gloria completa, dejó de confiar en Dios, confió en sí mismo, y esto le contrajo una enfermedad hasta el final de sus días. Y por supuesto, todo lo que Dios quería hacer se empezó a frenar y se empezó a frenar hasta que llegó su muerte. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque dejamos de confiar en el que debemos confiar y empezamos a confiar en nuestros propios medios, o porque ya tenemos los medios que Dios mismo nos ha dado, o todo lo que Dios nos ha dado, y ya confiamos en que nosotros podemos hacerlo solo, o empezamos a confiar en las cosas que Dios mismo nos dio. Eso
nos va a llevar a que tengamos un final completamente diferente a lo que Dios quería para nosotros y nuestras familias. Y esto es lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en todo menos en Dios. Cuando nosotros decidimos poner la confianza en todas las cosas menos en Dios, los resultados no van a ser de acuerdo a lo que queremos, ni tampoco van a ser perdurables, y al final no vamos a terminar como Dios quiere que terminemos. Por eso dice el Señor: hay de aquellos que corren a Egipto y buscan consejo y no el espíritu. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque Israel, en el tiempo del hambre que sufría la tierra, en el tiempo de la crisis, lo que hacía era correr a la potencia mundial de ese entonces, a refugiarse, porque sabían que quizás podían encontrar el pan necesario y podían buscar el consejo de la potencia mundial para saber qué debían hacer, cómo prosperar y empezar a hacer todo lo necesario para salir de la crisis. Pero el Señor le dice: hay de aquellos que hacen eso, porque así como confían en alguien, así mismo les va a ir básicamente, porque estos van a terminar también mal, van a perderse, y así mismo los que confían en ellos. No es que esté mal confiar en una persona o en nuestra pareja o en algún familiar. Lo que está mal es que cuando nosotros ponemos en primer lugar nuestra confianza en algo pasajero, en una persona, como lo dice el pasaje que leímos, o aún en nosotros mismos, básicamente lo que va a pasar, a suceder, es que no vamos a tener resultados favorables, y por supuesto va a venir destrucción quizás, y va a venir cosas difíciles para nuestras vidas. El Señor quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él, porque de esta forma seremos prosperados y seremos exaltados, como lo dice su palabra. Es de la única forma. Si nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios, si decidimos dejar todo en las manos del Señor, Él es el que nos va a proveer y a hacer todo en esta vida, y vamos a estar bien hasta el final de nuestras vidas. Amén. Dios quiere que confiemos en Él, que esperemos en Él, porque esto es el todo, y en lo que tenemos absolutamente todo va a estar con Él. Y el confiar en Dios va a provocar que venzamos a nuestros enemigos. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios mismo va a pelear por nosotros. El pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, y el Señor los había sacado con poderosos milagros, señales, y los había sacado con todo el oro de Egipto. Pero ellos iban de camino hacia el desierto y se encontraron frente al Mar Rojo. Cuando ellos vieron que no había salida y que sus enemigos venían detrás para acabarlos, ellos empezaron a llorar, a gritar y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué? Porque pensaban que realmente iban a perecer en ese momento. Empezaron a decir: ¿para qué salimos de Egipto? Vamos a morir en medio del desierto. Y empezaban a quejarse, en pocas palabras, a angustiarse. Pero lo que el Señor les dice: ¿por qué están orando y clamando de esta forma? Solamente diles que marchen. Y Moisés le dice al pueblo: no se atemoricen, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Solamente confíen en el Señor y esperen que Dios hará algo. Y en ese momento lo que hace Dios es que abre el mar en dos. Ellos pasan en seco y sus enemigos quedan allí ahogados en el mar, y nunca más volvieron a ver a esos egipcios, a los que los habían atormentado, a los que los tenían esclavos y a los que querían matarlos. Nunca más. Pero esto sucedió porque pusieron la confianza en Dios, y Dios fue quien peleó por ellos, les dio la victoria, los guardó, y también Él nunca permitió que volvieran sus enemigos para atacarlos, esos mismos egipcios. Amén.
Eso es lo que hace Dios cuando nosotros confiamos en Él. Muchas veces tenemos batallas gigantes. Muchas veces tenemos cosas por delante que quizás nos atemorizan, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos cómo lograr el objetivo de vencer quizás ese enemigo que está afrentándonos. Pero muchas veces cuando vemos a nuestros enemigos lo que hacemos es correr a alguien o correr a lo más seguro que tenemos y no ponemos nuestra confianza en Dios. Lo que el Señor nos está diciendo en esta hora es: confíen en Él, porque de esa forma van a tener la victoria asegurada. Van a ser vencedores en todo tiempo, porque Dios mismo es quien va a pelear por ellos, los que confían en Dios. Amén. Pero el confiar y esperar en Dios hará que seamos protegidos, pero también que venga honra. Eso es lo que va a suceder. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jovencitos eran israelitas y habían sido llevados en cautiverio porque toda la nación había pecado con el Señor. Los habían llevado a una tierra pagana que no conocían de Dios. Pero en un momento dado, el rey que gobernaba el lugar donde estaba, que era Nabucodonosor, decide levantar una estatua y decide dar un edicto y decir: todo aquel que escuche el sonido de la trompeta, lo que va a hacer es que se va a postrar delante de la estatua. Y esa era la orden, y aquel que no cumpliera esa orden iba a ser echado en el horno de fuego. Esa era la consecuencia de no hacer lo que el rey estaba diciendo. Pero estos tres jovencitos deciden no hacer caso al edicto, deciden confiar en Dios y esperar pacientemente en su Dios, y nunca lo hicieron. Esto los llevó a que, por supuesto, estuvieran delante del rey y el rey los mandara al horno de fuego porque hicieron caso omiso a la orden del decreto. Pero mientras estaban allí en el horno, dice la Biblia que había 4 hombres que se paseaban allí y caminaban en medio del fuego y no les sucedía absolutamente nada. Al ver esto, el rey se asombra y los saca de allí, y dice la Biblia que estos 3 jovencitos no sufrieron ningún daño, ni siquiera olor tenía su ropa al fuego y ni un cabello fue quemado. Y el 4º hombre que estaba ahí era mi Jesús. ¿Y por qué sucedió esto? Porque ellos confiaron en Dios hasta el final. ¿Y por qué ellos confiaron? Porque la respuesta que ellos dieron al rey es: sepas, oh rey, que no vamos a postrarnos delante de la estatua. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios nos va a librar si estamos en el fuego. Y aún así, si no nos libran, sepas, oh rey, que no vamos a postrarnos delante de la estatua. Estos 3 jovencitos confiaron hasta el final en Dios. Estos 3 jovencitos fueron guardados de esa terrible muerte que iban a sufrir. Y no solamente esto, sino que cuando salieron de allí, fueron puestos en lugares de honra y todos sus enemigos fueron puestos en el horno de fuego y quedaron completamente asesinados o murieron allí de inmediato. Porque cuando nosotros decidimos confiar en nuestro Dios, cuando nosotros ponemos completamente nuestra confianza, sin importar las consecuencias que quizás puedan venir, Él siempre nos va a proteger, nos va a guardar, pero también nos va a llevar a lugares de honra, porque Él lo hace por aquellos que confían plenamente en Él. Amén. El confiar en Dios hace que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. El pasaje que leímos es muy sencillo de entender. Nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y que va a ser prosperado en todas las cosas, y aun si calienta el sol abrasador, no va a sufrir ningún daño, porque Dios le va a prosperar en todas las cosas. Cuando nosotros confiamos en el Señor, no importa si hay escasez, no importa si hay etapas en el país difíciles económicamente hablando,
No importa si no hay trabajo, no importa si el clima no ayuda para poder trabajar, no importa lo que esté sucediendo. A pesar de, siempre vamos a prosperar en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que se va a encargar de bendecirnos en gran manera. Porque cuando nosotros confiamos y esperamos en Dios, Dios siempre nos honra y nos prospera en todo lo que hagamos, aún por encima de lo que está pasando y aún por encima de los demás. Amén. Eso es lo que significa confiar en Dios. Pero la confianza en Dios, y quiero dar énfasis para ya terminar en esto, y es: la confianza en Dios no se basa en tener una fe en el momento para salir de una crisis, o la fe que nosotros aplicamos para salir quizás de una crisis económica, de una crisis familiar, de una crisis en la familia o una crisis en la enfermedad. La confianza en Dios no solamente es creer en que Dios hará algo, sino además es esperar y saber que aún en esos momentos difíciles y aún cuando nuestra propia fe está debilitada por toda la aflicción o todas las cosas que están pasando, sabremos que todo estará bien porque Dios hará algo. Y lo quiero explicar de esta forma. Nosotros cuando tenemos una aflicción o cuando tenemos un problema, en ese momento acudimos a Dios y aplicamos la fe para que Dios haga algo. Pero la confianza no solamente es la fe que nosotros tenemos en Dios. La confianza es esperar pacientemente, con la esperanza de que Dios hará algo sin importar si en el momento no vemos nada. La confianza en Dios es que nosotros todo el tiempo estamos pacientemente esperando en Él. Todo el tiempo estamos creyendo que en algún momento Dios hará algo. Que sin importar que si estamos en los momentos más difíciles, vamos a seguir firmes esperando en Dios, así como lo hicieron estos tres jovencitos. Hasta el final, ellos confiaron en el Señor. Y esto es lo que hará que al final de todo veamos la bendición y veamos la gran conquista de parte de nuestro Dios. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque las personas aplican la fe y cuando no ven nada, se vuelven para atrás o no siguen orando o se dejan de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque al ver que no sucedió nada, se desaniman y se vuelven para atrás. Pero la confianza en Dios es: no me importa lo que esté sucediendo, no me importa si el mundo, por decirlo así, se me cae encima, yo seguiré esperando pacientemente a mi Dios. No importa lo que esté viendo mis ojos en este momento, yo sé que Dios hará algo y que Dios se va a glorificar y que Él va a actuar a mi favor en algún momento, sin importar si se demora o no se demora la bendición. Yo sé que Dios hará algo. Eso es confiar en Dios, sin importar, como les digo, si nuestra fe parece que está debilitada. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Todo el tiempo es saber que Dios está en control y que puede vivir seguro sin importar lo que nos esté rodeando. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios se basa en que no nos desesperamos ni nos turbamos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y tampoco nos angustiamos quizás por lo que esté pasando en el país, la crisis económica, que si no hay dinero, que si no hay comida o si no hay trabajo quizás, porque confiar en Dios va más allá de lo que vemos y lo que estamos viviendo. Porque confiar en el Señor es saber que todo está en control porque Dios lo tiene bajo su dominio y que nuestras vidas y nuestras familias estarán bien y a salvo porque Dios no solamente nos cuida, sino también es quien nos va a bendecir en todo tiempo y en todo momento. Lo que yo quiero solamente decirles en esta noche es:
necesitamos empezar a confiar en Dios. No solamente cuando necesitamos algo, cuando realmente queremos que Dios haga algo, sino es en todo momento. Aún en los momentos difíciles, cuando nos cuesta seguir firmes en Dios. Porque las preguntas llegan: ¿será que Dios hará algo? ¿Será que Dios actuará? ¿Será que saldremos de estas circunstancias? Pero déjenme decirles que si decidimos confiar plenamente en Él se va a glorificar en gran manera. Amén. Quiero darles un ejemplo rápido ya para terminar. Si ustedes no lo saben, hace 4 o 5 años aproximadamente, el Señor me dijo que estudiara. Para mí era imposible, ya que había intentado hacerlo, había fracasado y me había endeudado. Pero gracias al Señor, Él había pagado completamente mi deuda, pero no era posible para mí poder estudiar en una universidad, porque por supuesto tenía que trabajar, no tenía tiempo y mucho menos el dinero. Pero en un momento dado el Señor me dijo que era fácil y que lo intentara de nuevo. Yo me arriesgué, empecé a trabajar haciendo domicilios en bicicleta y yo sabía que Dios iba a hacer algo. Al primer mes todo era bien, me ganaba buen dinero, podía pagar la universidad, podía pagar todo lo necesario y todo parece ser que iba perfectamente. Pero llegó un momento en que todo empezó a ir de mal en peor, de mal en peor. No pude seguir pagando la universidad. Llegó hasta el punto en que debía muchísimo dinero y no me permitían seguir entrando hasta que yo no siguiera pagando. Y no solamente esto, en el lugar donde yo estaba viviendo también me estaban diciendo que me saliera porque no había pagado nada, porque tenía una deuda grandísima y no podía ni pagar ni una cosa ni la otra. En el trabajo no me iba nada bien, no me hacía absolutamente nada, ni siquiera me alcanzaba para comer. Había crisis terribles, hasta se nos robaron las bicicletas con que trabajábamos. Era algo que yo no sé por qué estaba pasando en ese momento, por supuesto. Y yo decía: Señor, pero tú me dijiste que confiara en ti y que tú ibas a hacer algo. Pero todo iba de manera peor. Y no contando con esto, por tanto estrés, por tanta preocupación, vino una enfermedad completa sobre mi cuerpo que se llama alopecia universal. Y es que se le cae completamente el cabello a uno, en todo el cuerpo se le cae el cabello a uno. Pasaron 6 meses y Dios no hacía nada. Pero algo que teníamos mi hermano y yo era: hasta el último minuto no vamos a dejar de confiar y esperar en Dios. Era terrible la situación que nosotros estábamos pasando, por supuesto. No teníamos ni para comer, no teníamos ni para pagar, estábamos terriblemente mal. Se pasó ese año, después de los 6 meses, y al otro año dijimos: vamos a continuar, vamos a seguir esperando porque Dios hará algo. Eso era como lo que teníamos que ver nosotros. Esperamos casi como 8 meses y no sucedía nada. Y ya literalmente debíamos demasiado dinero. Entonces yo decido y dije: Señor, ya no puedo esperar más porque tampoco puedo ser irresponsable. E iba a mandar la carta de renuncia a la universidad y que ahí iba a dejar todo así. Y antes de mandar la carta, me empezaron a llamar y a decir que Dios había puesto en su corazón darme dinero, y empezó ahí Dios, desde ese momento empezó a Dios hacer algo. Empezó a bendecirme, empezó a proveernos. A mi hermano le dieron el trabajo allí en la iglesia donde estábamos, y el Señor empezó a obrar poco a poco. Pero todavía no se solucionaba completa la situación. Pero seguíamos ahí, seguíamos esperando al Señor, confiando en que Dios haría algo, hasta que llegó el día en que Dios actuó y nos dio completamente la beca para mi hermano y para mí. No tuvimos que pagar absolutamente nada.
Y no solamente esto, sino que también pudimos pagar las deudas y hasta el día de hoy no debemos ni un centavo de lo que de lo que estaba pasando en ese momento. Y Dios también trajo sanidad sobre mi vida, y todo lo que estaba pasando, hoy no hay ni un poquito de lo que sucedió. Y todo esto, ¿por qué fue? Porque nos rehusamos a desistir en confiar y en esperar y en creer que Dios haría algo. Porque cuando Dios nos dice algo, pase lo que pase, podemos confiar plenamente en Él. Porque estaremos seguros y estaremos a salvo, pero también veremos su bendición completa de parte del Dios Todopoderoso. Amén. Eso es lo que yo quiero hoy que aprendamos y entendamos. Necesitamos confiar en nuestro Dios, sin importar si no hay dinero, sin importar si no hay trabajo, sin importar lo que estemos viendo, a pesar de las aflicciones, a pesar de las turbulencias quizás que estén sucediendo en nuestra familia. Si nosotros decidimos confiar y esperar pacientemente en Dios, no solamente vamos a ver el milagro que tanto necesitamos, sino que Dios también empezará a proveernos, guardará nuestras vidas, peleará por nosotros, nos dará grandes victorias, nos llevará a lugares de honra y seremos benditos, porque Dios nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es solamente en el Dios Todopoderoso. Así que decidamos en esta hora confiar plenamente en Él, que Dios sea el primero en que confiemos, porque de esa forma nuestras vidas van a ser grandemente afectadas por la bendición de Dios, y vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros y por nuestras familias. Amén. Así que hoy solamente quiero que oremos y tomemos una decisión. A Dios le gusta que confiemos en Él, y eso es lo que está esperando. Sé que a veces las circunstancias son muy difíciles. Sé que quizás a veces no vemos lo que queremos ver, pero Dios está esperando es que confiemos en Él, porque nunca dejará avergonzados en quien confía plenamente en nuestro Dios. Y créanme que al final vamos a ver la bendición. Al final vamos a ver todo lo que Dios prometió que iba a hacer con nosotros. Hoy lo puedo decir con seguridad. No me importa lo que vino en ese momento, no me importa si la enfermedad llegó, no me importa si hubo crisis. Hoy disfruto de lo que Dios hizo, y hoy confío más en Dios. ¿Por qué? Porque lo viví y porque creo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle que queremos confiar sin importar qué, sin importar lo que esté sucediendo, sin importar todas las cosas que estén rodeando nuestras vidas. Vamos a confiar en Dios, porque Él no solamente sabe lo que está pasando, sino que Él actuará. En algún momento Él actuará. Y solamente digámosle al Señor: gracias, mi Rey, porque sé que tú harás algo. Sé que tú actuarás a nuestro favor. Perdónanos porque muchas veces no confiamos plenamente en ti. Ponemos nuestra confianza en otras cosas, Señor, y no en todo lo que tú eres, en todo lo que tú nos has dicho y has prometido. Perdónanos, Señor, pero hoy queremos poner completamente nuestra confianza en ti. Hoy queremos confiadamente esperar pacientemente, en esperanza contra esperanza, Señor. Solamente en ti vamos a confiar, porque sabemos que contigo lo tenemos absolutamente todo. Que contigo vamos a vencer y vamos a conquistar. Gracias. Que contigo, Señor, vamos a alcanzar el objetivo. Y que al final de cuentas, al final de todo, Señor, sí, lo que vamos a ver es el resultado de cómo tú actuarás por nosotros, de cómo tú harás milagros, de cómo tú te vas a glorificar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, porque sé que vas a actuar a favor nuestro, Señor. Sé que tú harás algo, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre de Jesús. Yo sé que en este momento tenemos necesidades, tenemos cosas que queremos que Dios haga, que quizás en este momento apremian en nuestra vida, pero lo que hoy Dios nos está diciendo es que necesitamos confiar plenamente en Él. Necesitamos confiar plenamente en nuestro Dios. Amén. Así que vamos a decírselo al Señor. Vamos a confiar plenamente en Él. Él va a actuar, Él se va a glorificar en gran manera. Señor, yo te doy gracias